No cabe duda que las palabras, pues son las palabras, porque con una palabra nosotros la escuchamos y podemos decir, ok, se trata de tal cosa, o cuando la decimos, pues ya estamos expresando algo. Lo que pasa es que las palabras no significan lo mismo para todas las personas, y en este caso, las palabras no significan lo mismo para los hombres que para las mujeres. Por eso existe ya un vocabulario de la vida femenina, y estoy muy honrada de tener este día aquí a su autora, la escritora Marta Robles. Bienvenida. Pita, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué es lo que hiciste en este vocabulario? En este vocabulario fue un trabajo en paralelo a mi obra literaria, porque cada vez que tenía que tratar ciertos temas relacionados con mujeres, me daba cuenta de que la carga de las palabras, la carga social de las palabras, no se correspondía con su significado filológico, digamos. Entonces, había una falta de correspondencia en el entendimiento del habla popular, el habla escrita y el habla, digamos, intelectual, académica, y había que establecer un sistema de correspondencias entre el uso de ciertos términos y sobre todo en la posición que tenemos las mujeres respecto del lenguaje. No se trata de usar el femenino o el masculino, sino entender que el lenguaje está cargado de significados que revelan nuestra situación de desventaja en culturas profundamente antifemeninas. No es un libro feminista, estudia el feminismo, analiza los feminismos, que son muchos, pero de lo que se trata es establecer una forma de interpretación con explicaciones de lo que son los términos que nos vinculan a la cultura y al lenguaje. Claro, de las primeras palabras que aparecen en este vocabulario, por ejemplo, encontramos abuela, ¿no? Y entonces cuando pensamos en abuela, ay, mi abuelita, ¿no? Pues mi abuelita, lo máximo. Y luego piensas en la abuelita de cabecita blanca con sus lentecitos. Cuando en realidad hay abuelas actualmente muy jóvenes, muy activas, muy atractivas y todo. Pero esto va más profundo. Las abuelas se acaban quedando con los hijos y ya no tienen, Ahí está la cuestión. No tenían una vida antes, ahora la tienen menos. Ahí está la cuestión. Bueno, o tienen más vida, por eso pueden dar más. No, allí está la cuestión. No se trata de ver a la abuela como una cuidadora de niños, sino la que transmite una educación de generaciones y que ahora es el enlace. Las abuelas de esta época, si tú observas bien en términos generacionales, pueden ser miembros de los baby boomers. Esto significa que son la primera generación de mujeres que ya son profesionistas, que tienen una posición de política, una posición en la vida y que al envejecer asumen también actitudes profesionales y que son el enlace intermedio entre la generación inmediatamente del pasado y las generaciones que vienen. Claro. Por lo tanto, no se puede impedir la función educativa que estamos cumpliendo las abuelas en esta época. Somos el enlace entre dos culturas, entre dos tiempos, pero también entre dos modos de ver la vida y de comprometerse con ella. Cuando analizas en el vocabulario esta interpretación, estás observando que la función actual de las abuelas es la de un cambio muy rápido, muy trascendental en la forma de ver y de estar en el mundo, sobre todo las mujeres. Claro. Ya no somos las abuelas que yo tuve, sí, no, ni no. la madre que yo tuve. Claro. O sea, somos mujeres comprometidas con nuestra realidad, comprometidas con los hijos y ahora con los nietos. Claro, pero y también entonces dependiendo de dónde estés abuela, porque en algunos lugares las abuelas pues ya cuidaron a sus hijos. Ahora los hijos se fueron o a Estados Unidos o a las ciudades y le dejan a sus hijos. Y entonces en muchas ocasiones estas abuelas, por ejemplo, no tienen dinero, viven en una gran pobreza y además con una enorme responsabilidad. Crían a estos nietos que también se van a ir o no y los se van crían, a volver a quedar o los solas. Deforman, porque allí viene otro término, el término mujer. La mujer y la madre, en este caso la abuela, fíjate cómo se van enlazando los términos, ya metiste la función del trabajo y ya metiste la función de la pobreza. Sí. Entonces, ¿a qué te lleva una interpretación de la situación de la mujer en distintas sociedades? En primer lugar, la mujer transmite la miseria. La mujer es el eje reproductor de la miseria, es el eje reproductor de la inteligencia educada, es el eje reproductor también del arte y del interés académico. Si una madre es analfabeta
y pobre, y además le dejan a los niños, es altamente probable que esa madre vaya a reproducir los conflictos sociales con las generaciones de jóvenes que están organizados en pandillas, en el narco, y que están participando de tantos feminicidios. ¿Por qué? Porque la posición de la mujer es decisiva en la formación de una actitud ética y moral en la existencia. Si una cultura no tiene como eje esencial de sus preocupaciones a las mujeres, es altamente probable que esa cultura se vaya degradando. Por eso no es extraño que en Noruega, que en los países nórdicos en general estén, y en la comunidad europea ahora se esté discutiendo la posibilidad ya muy inmediata de que a las abuelas se les pague un sueldo porque están cumpliendo una función social de primera importancia. Claro, de hecho también hay una iniciativa aquí en México justamente sobre el mismo tema, pagar algo así como 1,800 pesos y que no tenga nada que ver, digamos que si ya recibes otro tipo de apoyo, que este sea totalmente aparte, puesto que lo que están haciendo las abuelas también es un trabajo. Es un trabajo, es un trabajo y es una posición en la vida. Por eso es importante respetar la cultura, o sea, ante todo. Y este libro tiene por preocupación esencial ser el eje de una interpretación cultural respecto de términos que tienen que ver con lo femenino. Es decir, no es lo femenino, sino relacionado con lo femenino. Pues el nombre es muy claro, vocabulario de la vida femenina. Que tiene que ver con tu matrimonio o no tu matrimonio, con tu sexualidad, con tu participación profesional, tu inquietud intelectual, tu presencia en una sociedad o tu marginación, y además es importante señalar que no todas las culturas son iguales. Hay una enorme desigualdad entre los países avanzados, los países pobres, los países con una teología o una teocracia muy poderosa, países fundamentalistas que no necesariamente son islámicos. También en el cristianismo hay fundamentalismos, en el judaísmo hay fundamentalistas. Aquí se trata de que tengas una apertura en el entendimiento y que además estés examinando posibilidades para que entiendas que tu presencia en el mundo como mujer también te obliga a una posición moral y a una actividad. Tienes que ser una mujer de pensamiento y de acción. De pensamiento, ¿por qué? Porque estás obligada a no ser una conformista, que no vuelvas a inquietarte por tu salud mental e intelectual, sino que empieces a evolucionar para que seas una mejor persona, porque las mujeres somos transmisoras y defensoras de la cultura. Algo habremos hecho muy mal, que estamos también permitiendo de manera indirecta a que otras mujeres como nosotras sean maltratadas de esta manera. Las maltratan en las universidades, abusan los maestros, los investigadores, es decir, hay que denunciar, pero también hay que mejorar. ¿Y cómo se hace? Con inteligencia educada, no hay otra. Me encantas, o sea, me encantas, me inscribo en tu club de fans ahora mismo. Pero a ver, Marta, de una palabra que fue abuelas, ve todo lo que salió. Lo que quiere decir que cada una de todas estas palabras, vocablos utilizados en tu vocabulario de la vida femenina, nuestro vocabulario de la vida femenina, requirió de un trabajazo, porque vas con cifras, vas con significados, vas con lo que sucede en diferentes lugares. Mucho trabajo. Bueno, yo soy escritora desde muy joven y claro, tengo una trayectoria intelectual, tengo una obra también muy grande, entonces tengo antecedentes que me han hecho formar un vocabulario personal, digamos. De ese vocabulario personal tú vas interpretando. ¿Y qué es la vida si no interpretación? Porque aunque tú vayas metiéndote en el mundo de las definiciones, llega un momento en que tú desde tu perspectiva y tu experiencia tienes que entender el mundo que te rodea y comunicarte con los demás. Eso te permite que tú vayas enriqueciendo tu vida intelectual, que vayas ampliando tu vida académica y que vayas también dándole un sentido práctico a las palabras que usas. Tú no puedes nombrar lo que no conoces. En la medida en que tú vas ampliando tu conocimiento, tu vocabulario, tu léxico se va haciendo más amplio. Es muy importante, por ejemplo, que vayamos usando con naturalidad las palabras que tienen que ver con nuestros órganos femeninos, con nuestra participación en la vida sexual, con nuestro diálogo en la vida de pareja, que tenemos que entender qué tenemos que ver en las profesiones,
cómo nos comprometemos en la política. No se trata de que digan, se necesita tanta cuota de género en las cámaras. No, se trata de que lleguen mujeres con una cabeza educada. Es lamentable que los partidos políticos en México metan mujeres como por un compromiso de género, sin un compromiso moral y sin un compromiso intelectual. Somos un país que tiene un bajísimo nivel educativo y nuestro compromiso es que en los niveles de posición, en los puestos de decisión, como son las cámaras, lleguen gente inteligente y educada. Exacto, bueno, tal vez un día pronto, ojalá que sea muy pronto, no tendremos que hablar de feminismo, no tendremos que pedir cuota de género, ¿no? Exacto, ¿no? No tendremos que pedir igualdad porque ya todo será bonito como y debe fluirá. de ser. Como debe de ser, en realidad la humanidad demuestra que tiene una gran dificultad para ser racional. Te enseñaron desde pequeña que el hombre se distingue de las demás especies porque está dotado de inteligencia. Me parece muy entusiasta el término y muy amable la consideración, pero de ninguna manera podemos decir que la inteligencia sea una característica que sea compartida en términos equitativos. La inteligencia, como la sensibilidad, como el arte, tienes que educarla. Claro. Tú tienes que educar con un sentido ético, tú tienes que entender que la inteligencia no se te da como si fuera una planta que crece, Exacto. hay que cultivarla, por eso la palabra cultura viene de cultivo, porque es como las plantas, hay que cuidarla. Y la inteligencia solo con conocimiento se hace. Si que queremos vivir una sociedad mejor, tenemos que atender más a las mujeres, pero nuestras mujeres deben ser más instruidas, deben tener más entendimiento y saber cuál es su posición en el mundo y su compromiso. Fabulosa. Marta Robles, por favor regresa cuando tengas un ratito libre. Qué rico platicar contigo. Y ponme, Jonathan, el libro para que lo veamos muy bien y lo vayamos a comprar a la de ya. Se llama Vocabulario de la Vida Femenina. Está en todas las librerías y es de Marta Robles. La acaban de escuchar. Hay que leerla ahora. Muchas gracias, Rita, Marta. muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Al contrario, Muchas gracias.